Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo la primera parte de una temática donde hablaremos de mujeres que han cambiado la historia. Muchas mujeres han peleado por lograr un sitio en un mundo que parecía solo de hombres. Ellas han marcado un antes y un después, y gracias a su trabajo y valentía, muchos hábitos han cambiado, modificándolos y evolucionando. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Malala Yousafzai, Hedy Lamarr y Virginia Woolf. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, una localidad de Pakistán. Sus padres, Torpekai y Siaden Yousafzai, eran una familia musulmana sunita, que son el grupo musulmán mayor del Islam, que tiene un mayor énfasis en el profeta y las costumbres, y de la etnia pastún, que son una tribu del este y sur de Afganistán y oeste de Pakistán, y en parte del este de Irán, que hablan idiomas de la familia irania oriental, como el pastún. Malala habla también el urdu y el inglés. Su padre, poeta y dueño de varios colegios, la educó, y al ver que ya de pequeña era una persona muy especial, la dejaba que por la noche se quedara a hablar de política mientras sus dos hermanos pequeños se iban a la cama. Y aunque ella siempre dijo que le hubiera gustado ser médico, su padre la animó a ser una activista política. La llevó con 11 años, en septiembre del 2008, a hablar en un club de prensa local en Peshawar, y ella comenzó a hablar de los derechos de la educación. Dijo que cómo se atrevían los talibanes a quitarle su derecho básico a la educación, por lo que su discurso llegó a canales y periódicos de toda la región. Al año siguiente comenzó como aprendiz para pasar a ser educadora para jóvenes en el Institute for War and Peace, Reportings Open Minds Pakistan, Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz, Mentes Abiertas, Pakistán, donde trabajó en colegios para ayudar a que la gente joven participara en debates sobre temas sociales a través del diálogo, los debates y el periodismo. A finales de ese año, la página web de la BBC, el Servicio Público de Radio y Televisión del Reino Unido, que tiene su sede en Londres, y sus compañeros crearon un blog anónimo para hablar del influjo de los talibanes en la zona. Hablaron con su padre, que era profesor del colegio local, para que buscara a algún estudiante que escribiera sobre su vida allí, ya que se escribía sobre la política y la violencia, pero no como la gente normal estaba viviendo el régimen talibán. En un principio, una chica aceptó escribir un diario, pero como en ese momento los talibanes ya estaban invadiendo el valle, se veían los policías decapitados colgados en las plazas, las mujeres no podían ir a la compra, ni las niñas a la escuela, estaba prohibida la televisión y la música, por lo que los padres de la niña no le dejaron hacerlo, por temor a represalias. Por lo que solo quedó la opción de que lo hiciera Malala Yousafzai, que era mucho más pequeña que la otra chica. Para velar por su seguridad, le aconsejaron utilizar un seudónimo. Ella eligió un personaje de un cuento tradicional, Gelmaki, anciano, en urdu. Ella escribía todo a mano, su vida bajo el régimen, sus empeños en recuperar el valle después de que los militares les obligaran a ir a zonas campestres, cerrando escuelas privadas y prohibiendo la educación de las niñas. De hecho, dinamitaron muchos colegios y ella lo escuchaba desde su cama. Las notas de Malala, un reportero las escaneaba y las mandaba por correo electrónico, por lo que después se podían leer en un periódico local. Uno de los escritos que hizo Malala en el blog el día 3 de enero de 2009 decía así:
Tuve un sueño terrible ayer, con helicópteros militares y los talibanes. He tenido esos sueños desde el lanzamiento de la operación militar en Swat. Mi madre me hizo el desayuno y me fui a la escuela. Tenía miedo de ir a la escuela, porque los talibanes han emitido un edicto prohibiendo a todas las niñas asistir a las escuelas. Solo 11 de las 27 alumnas asistieron a clase, porque el número se redujo a causa del edicto de los talibanes. Mis 3 amigas se han mudado a Peshawar, Lahore y Rawalpindi con sus familias después de este decreto. Malala Yousafzai fue víctima de un atentado con 15 años el 9 de octubre de 2012 en Mingora del grupo terrorista Movimiento de los Talibanes Pakistaníes. Ella iba en el autobús escolar y lo asaltaron. Un hombre entró con una pistola y preguntó por ella llamándola por el nombre y le disparó. Le dio en el lado izquierdo de la frente. La bala atravesó la piel a través de la cara para acabar en el hombro. La trasladaron con un helicóptero a un hospital militar y estuvo en estado grave, hasta que el 15 de octubre de 2012 la pudieron llevar a un hospital de Inglaterra, el Queen Elizabeth, de Birmingham, para una rehabilitación intensiva y para seguir con su recuperación, ya que le tuvieron que implantar una placa de titanio y un implante auditivo en la cóclea. Fue dada de alta el 4 de enero de 2013, por lo que regresó a sus clases de secundaria en Inglaterra. Y el 19 de marzo dijo: «Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela, porque es su derecho básico». 2 compañeras de Malala también fueron heridas, y alrededor del colegio donde estudiaban las niñas, la gente salió a protestar. Un mes después, el ministro de Interior de Pakistán, Rehman Palich, el 10 de noviembre del 2012, comunicó que el hombre que había disparado a Malala había sido detenido. Del 2013 al 2015, Malala fue una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Fue la primera ganadora del premio National Youth Prize, Premio Nacional de la Juventud, que ahora lleva su nombre, y además fue premiada con el premio Sájarov 2013. Fue al Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas en julio del 2013 para pedir acceso a la educación en todo el mundo, ya que para Malala, y como bien dice su frase más famosa, un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Y el gobierno de Canadá le concedió la ciudadanía canadiense en octubre del 2014. En ese mismo año fue galardonada con el Premio de los Niños del Mundo, en Suecia. Se le concedió un doctorado honoris causa de la University of Queen's College de Halifax, Nueva Escocia, en mayo del año 2014. Después fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la casación de los niños y de los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. Se graduó en Filosofía, Política y Economía en el año 2020 en la Universidad de Oxford. Y su mensaje para el mundo es que vivimos como una familia de naciones. Es necesario que cada miembro de esa familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y educativo. Si uno de los miembros se regaza, el resto no podrá continuar hacia adelante. Hedwig Eva Maria Kistler nació en Viena el 9 de noviembre de 1914. Fue una actriz de cine e inventora austríaca. Sus padres eran judíos secularizados, no religiosos, pertenecientes a familias judías de clase alta. Su padre fue director de banco y era de Leópolis, Ucrania, y su madre pianista de conciertos, y nació en Budapest, Hungría. Desde pequeña tuvo clases particulares y aprendió 4 idiomas. Sus profesores la consideraban una niña superdotada. Estudió danza y piano con 11 años y con 16 empezó a estudiar artes escénicas
en la Escuela de Arte Dramático Max Weinhardt, director de cine y teatro. Enseguida tuvo éxito en el cine y se hizo famosa por una película checoslovaca, Éxtasis, en 1933, donde apareció desnuda, algo desconocido hasta el momento, por lo que fue un escándalo y recibió todo tipo de vetos y críticas, incluido del Vaticano, y sus padres se quedaron consternados. Pero el millonario y potentado de la industria, Friedrich Alexander Meruya Mendel, se quedó deslumbrado de su belleza y habló con sus padres para poder casarse con ella, aun en contra de su voluntad, ya que ella quería seguir con su carrera. Pero sus padres accedieron, creyendo que Friedrich la encarrilaría por el buen camino. También se cuenta que el magnate sobornó a sus padres, que ella misma se infiltró como espía, o que simplemente se dejó llevar por esa vida de lujo y opulencia. Así que se casaron el 10 de agosto de 1933. Jerry habló de esa época como una esclavitud, ya que su marido, 14 años mayor que ella, provenía de una familia muy católica y abastecía de aviones y armas a Hitler, de quien era amigo. Además, Friedrich era un celoso enfermizo, la encerró en casa y estaba bajo un fuerte control. Ella se sentía como un trofeo y tenía que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Más tarde contó que solo podía desnudarse o bañarse cuando estaba él. Le tenía que acompañar en todos sus viajes de negocios y a las cenas. Por supuesto, tuvo que abandonar su carrera y después de casarse, su marido intentó comprar todas las copias de la película en la que Jerry salía desnuda. Así que ella continuó con sus estudios de ingeniería y se hizo servir de los contactos y clientes de su marido para conseguir detalles de la tecnología de los armamentos. Por lo que en los años 40 patentó la técnica de conmutación de frecuencias. En su aislamiento, tuvo una relación sentimental con su asistenta Laura, que más tarde, gracias a ella, pudo huir. En uno de los viajes de su marido, salió por la ventana de un restaurante y se fue en coche hasta París, aunque ella lo contó de otra manera, que le dio un sedante a su criada en el café, a la que había contratado precisamente por parecerse a ella, y se fue de su casa con su ropa, dejándola a ella dormida en su cama, por lo que cuando llegó a la estación de tren, se fue hasta París y después a Londres, donde vendió todas sus joyas y viajó a Estados Unidos en el mismo barco en el que viajaba Louis Bert Meyer, famoso productor de cine, al que deslumbró y convenció para que le contratara como actriz. Pero le aconsejó cambiar su nombre, para alejarse de su identidad y también de la reputación de la película donde salió desnuda, La Dama del Éxtasis, eligiendo Hedy Lamarr, nombre que le puso su esposa por la admiración que sentía por la actriz de cine mudo Bárbara Lamarr, y una de las amantes de Louis, fallecida en circunstancias trágicas, de una tuberculosis y nefritis. Así renació de nuevo su vida como actriz, con un contrato de 7 años. La llevó a Hollywood, promocionándola como la mujer más bella del mundo, y trabajó en el cine hasta 1958. Más tarde, comenzando la Segunda Guerra Mundial, al disponer de información importante sobre el armamento alemán, ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos. Y al ver que las señales de radio que orientaban a los torpedos norteamericanos eran fáciles de interceptar, desarrolló una patente junto con George Entell, un pianista y compositor amigo suyo, de un sistema de guía por radio para torpedos, inspirado en un principio musical, con varias frecuencias equivalentes a las teclas del piano, y capaz de hacer señales de transmisión entre frecuencias del espectro magnético. Hoy en día esto se emplea para los sistemas como el GPS y precursor del Wi-Fi. Hedy Lamarr se convirtió en ciudadana estadounidense el 10 de abril de 1953, con 38 años. Se casó con William Howard Lee, petrolero de 45 años, el 1 de diciembre del 53, con quien diseñó Bella Lamar Ski Resort,
una estación de esquí en Aspen, Colorado. Se llegó a casar 6 veces, pero en la vida amorosa no fue afortunada. Cayó en una obsesión por la cirugía estética, además de en el consumo excesivo de metanfetaminas. Más tarde fue arrestada por hurtos en 2 ocasiones, en 1966 en Los Ángeles y en 1991 en Florida, cargos que después se retiraron, ya que padecía de cleptomanía. En 1981 se retiró de la vida pública y se instaló en su mansión de Miami Beach, donde casi no veía a nadie, pues se recluyó. No quería ni ver a su familia, se convirtió en una ermitaña, por lo que los mantenía alejados. De hecho, a su nieta Lodai Lodler solo la vio un par de veces, y pensando que su familia quería lo mismo que su público, les mandaba fotos de estudio firmadas como si fueran fans. Por temor a que le robaran, no quería contratar a nadie que la ayudara, a pesar de estar quedándose ciega por una degeneración macular. Nunca rompió sus costumbres, comía una vez al día, generalmente steak tartar, no subió nunca de la talla 40 y dormía mucho, porque para ella era muy importante el descanso. No encendía el teléfono hasta la media tarde y a veces hablaba casi 7 horas diarias. 3 años después, en 1984, salió un documental de ella donde salían sus hijos, Anthony Lodler y Dennis Lodler de Luca. Hedy Lamarr, la reconocida actriz considerada una de las actrices más bellas del mundo, además de inventora de varias cosas, entre ellas el desarrollo del wifi, falleció con 86 años, en Florida, el 19 de enero del 2000, mientras dormía, a causa de una complicación cardíaca. Y según sus deseos, su hijo trasladó sus cenizas a Viena, para que fueran esparcidas cerca de la casa donde nació, en los bosques de Viena. Adeline Virginia Stephen nació en Kensington, Londres, el 25 de enero de 1882. Su padre fue Leslie Stephen, historiador, novelista, biógrafo y ensayista, y su madre, Julia Prinsep, nacida en la India, que se vino para Inglaterra y trabajó como modelo para pintores. Tanto su padre como su madre eran viudos cuando se casaron y tenían hijos de otros matrimonios. Su padre tenía una hija de su primera esposa, llamada Laura Makepeace Stephen, que vivió con ellos hasta que tuvo que ser internada en un psiquiátrico, en 1891. Y Julia tenía ya 3 hijos de su primer matrimonio, George, Stella y Gerald Dagwick. Y sus padres juntos tuvieron 3 hijos más, además de a ella, Vanessa, Toby y Adrian Stephen. Aunque Virginia no fue al colegio, la educaron sus padres en su intelectual hogar, que visitaban poetas, novelistas, escritores y artistas. Y además de sus padres, recibió clases de profesores particulares. Por lo que todos fueron criados en un entorno de influencias literarias de la época. Además, en el caso de Virginia y su hermana Vanessa, aprendieron los clásicos y la literatura inglesa, de la biblioteca inmensa de la casa, ya que el resto de sus hermanos recibieron una educación común. El 5 de mayo de 1895, cuando Virginia tenía 13 años, su madre falleció inesperadamente, por lo que Virginia cayó en su primera depresión. Más tarde, su hermana Stella se casó y en la luna de miel falleció por una peritonitis, una inflamación de la capa del abdomen, el peritoneo, que es una afección grave. En 1904, su padre falleció por cáncer, por lo que tuvo que ser ingresada por un ataque. Sus crisis nerviosas y trastorno de depresión, según se pudo saber después por su sobrino y su biógrafo, eran muy influenciados por los abusos sexuales que sufrieron tanto ella como su hermana Vanessa por parte de sus hermanos George y Gerald Dagwick, hijos de su madre con su primer marido, que le llevaron a desarrollar un trastorno bipolar. Después de fallecer el padre, sus hermanos Vanessa y Adrian vendieron la casa donde vivían y compraron otra, en el barrio londinense Bloomsbury, y se fue a vivir con sus 3 hermanos
Vanessa, Toby y Adrian. La casa se convirtió en un centro de reunión de antiguos compañeros de universidad de su hermano mayor, grupo que se conoció como el Círculo de Bloomsbury, ya que eran un conjunto de intelectuales británicos que destacaban en temas artísticos, literarios y sociales. Se reunían escritores, economistas y filósofos. Se llamaban así porque la mayoría vivían en ese barrio de Londres que está junto al Museo Británico. Su hermana, Vanessa Steven, que era pintora, se casó con un crítico de arte llamado Clive Bell. Con 30 años, Virginia se casó con Leonard Woolf, escritor y economista, en el año 1912. En una ocasión, Virginia dijo de su esposo, del que estaba muy enamorada, que era un judío sin un céntimo, ya que era de un rango económico y social bajo. Fueron un matrimonio completo, según sus propias palabras, y tras 25 años no podían estar separados uno del otro. Trabajaron también juntos fundando la editorial Hogarth Press, donde editó su obra Virginia Woolf, así como la de otros escritores. La ética del llamado grupo de Bloomsbury era muy progresista y moderna, ya que tenían pensamientos muy avanzados para la época sobre el feminismo, la libertad sexual y el pacifismo. Por lo que Virginia conoció en 1922 a Victoria Mary Sackville West, conocida como Vira, poetisa, novelista y diseñadora de jardines, esposa de Harold Nicolson, y se convirtieron en amantes. Cuando la relación se acabó, ellas continuaron siendo amigas. Virginia nunca dejó de relacionarse con sus hermanos. Toby falleció con 26 años a causa del tifus, una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Comenzó a escribir de forma profesional en el año 1905 para el Times Literary Supplement. Su primera novela, titulada Fin de viaje, la publicó la editorial de su hermano de madre, Gerald Dacquek, en el año 1915. Su última obra se llamó Entre actos, del año 1941, y es su libro más poético, escrito en verso. Habla de sus preocupaciones, la ambivalencia sexual, la vida a través del arte y reflexiones sobre el tiempo y la vida. Virginia Woolf fue una de las grandes novelistas modernistas del siglo XX. Ella y su esposo, Leonard Woolf, temieron y odiaron el fascismo de los años 30. Su libro Tres Guineas, del año 1938, era una censura al fascismo. Virginia sufrió toda su vida de trastorno bipolar y de fuertes depresiones que la imposibilitaban para trabajar, y el 28 de marzo de 1941, con 59 años, le dejó una carta a su marido en la que decía: «Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos lo que cualquiera podría desear. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiese haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo». Después se puso su abrigo, se acercó al río Ouse, cercano a su casa, y se tiró, con los bolsillos llenos de piedras. Encontraron su cuerpo poco después, el 18 de abril, y su marido enterró sus cenizas bajo un árbol en Rodmell, Sussex. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones
para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.